hace unos meses atrás, creo que fue más bien a fines del año pasado, empecé a tratar de entender un poco la situación mundial y empecé a buscar información y a recolectar un poco de ideas mías basadas en información histórica. Le puse por título al asunto "El mundo en que vivimos", tratando yo de entender, ¿no? El mundo actual. Me interesa la geopolítica, esa es la palabra elegante. Yo, cuando empecé a tener conciencia, estaba en desarrollo la Segunda Guerra Mundial, y las pocas veces que iba al cine veía algunos noticieros en que aparecían los soldados en guerra de distintas naciones. Y como, claro, estábamos en el mundo americano, llamémoslo, los ejércitos o los alemanes eran los perversos, y por otro lado también los japoneses. Dejaron de ser los perversos a partir del año 45, cuando Estados Unidos deja caer 2 bombas atómicas sobre 2 ciudades japonesas, Hiroshima y Nagasaki, lo cual, mirándolo en retrospectiva, es una barbaridad tremenda, porque no eran objetivos militares, eran ciudades con cientos de miles de habitantes, y murieron varios cientos de miles en forma inmediata. Tan es así que muchos miles se evaporaron, o sea, simplemente se evaporaron con el intenso calor de la bomba atómica, y después decenas de miles quedaron muertos y otras decenas de miles que estaban un poco más lejos quedaron radioactivos y murieron al cabo de los años siguientes. Muchos miles quemados. Todas esas escenas me acuerdo haberlas visto en los informativos, en los cines. Y me llamaba la atención ahora, hace menos de una semana, declaraciones de Estados Unidos de que Rusia está lanzando ataques a blancos no militares. Y eso fue dicho en Hiroshima, porque hubo una reunión del G7, y que fue la ciudad donde Estados Unidos, el único país que ha lanzado una bomba atómica. Las 2 bombas atómicas que se han hecho explotar en centros urbanos. Son las contradicciones entre lo que se dice y lo que se hace, ¿no? Bueno, ese mundo que se creó después de la Segunda Guerra Mundial era un mundo, como se sabe, bipolar. Estaba por un lado la Unión Soviética y por otro lado Estados Unidos. Empezó la Guerra Fría, que fue en ese periodo del mundo en que yo me formé. Yo tenía 10 años cuando empezó la Guerra Fría. Después me vengo a dar cuenta que tenía 10 años, ¿no? A los 10 años no entendía mucho. Oía cosas nada más. Y parece ser que en el año 48 se empezaron a formar los tratados militares. Uno de ellos era el Tratado de Asistencia Mutua con América Latina. Tratado militar. Y ese tratado se tenía que invocar si había el ataque de una potencia extranjera, una potencia ajena al continente americano, a un país americano, a un país de Sudamérica en este caso. Entonces, como la historia es a veces contradictoria y ocurren cosas inesperadas, la única vez que un país ajeno a América ha atacado a un país
de Sudamérica fue en la Guerra de las Malvinas, cuando la primera ministra de Inglaterra, Margaret Thatcher, envió una escuadra para combatir a los argentinos que habían invadido las Islas Falkland o Malvinas. Y desde luego Estados Unidos no aplicó el tratado, porque según el tratado tendría que haberle declarado Estados Unidos, la guerra a Inglaterra. Eso es una cosa impensable, desde luego. Entonces, el tratado ese, la verdad es que ha servido para modernizar, entre comillas, a las Fuerzas Armadas de los diferentes países de América del Sur. Y ese mundo, como digo, bipolar, por un lado Estados Unidos, por el otro lado lo que era la Unión Soviética, perduró, sabemos, hasta 1989, 1990, cuando se deshace la Unión Soviética. Y del mundo bipolar pasamos a un mundo tripolar en la actualidad, que sería Estados Unidos, que es la gran potencia, superpotencia mundial. En segundo lugar, China. Y ya más lejos, en un tercer lugar más distante, Rusia. Y ese es el mundo en que vivimos. Ahora, si uno quiere ver las cosas hacia el pasado, yo o al presente, como lo veo, es que hay un polo, claro, es Estados Unidos, pero Estados Unidos, usando el lenguaje que aprendí cuando era la Segunda Guerra Mundial, había el eje que se llamaba, el eje Berlín, Tokio, Roma, eran los tres partes del eje, Berlín, Roma, Tokio. El régimen nazi, el régimen fascista italiano y el régimen imperial japonés. Entonces ahora hay un eje, digo yo, entre Londres y Washington, que es yo lo llamaría el eje angloparlante, porque obvio, son países de habla inglesa. ¿Y de dónde viene ese eje que domina gran parte del mundo? Porque si uno lo ve con cierta imparcialidad, el eje angloparlante domina toda América Latina. Bueno, América Latina no alcanza a ser dominada por el eje angloparlante, más bien por Estados Unidos, tal como se dice muchas veces. Si queremos ver las cosas desapasionadamente, fríamente, somos el patio trasero de Estados Unidos. Somos parte de sus bienes propios de Estados Unidos. Porque tiene un peso económico, científico, tecnológico, muy, pero muy superior a lo que tienen cualquiera de los países sudamericanos, incluyendo los más grandes, que de todas maneras están muy por debajo de Estados Unidos, en todo aspecto. Y el eje anglosajón, como yo digo, además, domina prácticamente toda África, Oceanía y Europa, todo lo que es Europa occidental y una buena parte de lo que se llamaba Europa oriental. Lo que queda fuera de este dominio anglosajón vendría a ser Rusia, que se resiste a ser dominada por el mundo anglosajón, y queda afuera, diríamos, la India, que por su tamaño enorme, su población, también está un tanto al margen del mundo anglosajón desde el punto de vista militar, pero no desde el punto de vista científico y tecnológico.
La India fue colonia inglesa hasta 1948, creo que fue, cuando logra la independencia, después de la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, en la India el idioma extranjero más hablado es el inglés, desde luego. Mantiene lazos culturales y científicos con el mundo anglosajón, bastante estrecho. Pero políticamente y militarmente sigue siendo en buena parte, en un alto grado, independiente. Esa es mi opinión, de acuerdo a lo que leo, a lo que dicen los informativos. Y después viene China, que es el otro polo actualmente, en Asia. Entonces tenemos los 5 continentes, hay un continente entero, América, que es del polo anglosajón. Estamos bajo el dominio y el control del polo anglosajón. Y no desde ahora, es de hace mucho más de 100 años, ¿no? Durante la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, Chile le fue prohibido por las potencias, Estados Unidos, Inglaterra, vender salitre a Alemania, que era el enemigo de ellos en la Primera Guerra Mundial. Y Chile no pudo vender, simplemente. Tuvo que aceptar órdenes. Y durante la Segunda Guerra Mundial, el cobre lo tuvo que vender al precio que fijó Estados Unidos, que no era el precio comercial, llamémoslo así, porque obviamente el cobre durante la guerra sube mucho de precio, pero ese precio alto no se pudo aplicar en el caso chileno y vender cobre a un alto precio para la época, no, tuvo que ser vendido a un precio bastante bajo. Eso, claro está, fueron imposiciones que pagó Chile con no construir muchas cosas que podría haber construido con el dinero del cobre durante la Segunda Guerra Mundial. Ahora, esta situación de la que hablo, de que el mundo anglosajón domina una gran parte del planeta, viene de cuándo. Viendo la historia, yo pensaba que era de 1815, la batalla de Waterloo, cuando Inglaterra y Alemania y Rusia derrotan a Napoleón. Pero viéndolo después, más hacia atrás, la verdad es que es desde 1712, cuando se produce el Tratado de Paz de Utrecht, que se llama, en el cual Inglaterra salió ganadora en todos los términos, a expensas de España, del Imperio Español, y también un tanto de Francia. A partir de 1712, Inglaterra se transforma en la primera potencia mundial. Inglaterra en ese siglo XVIII se desarrolla científica y tecnológicamente como la principal potencia del mundo. Y ya en el siglo XIX, el siguiente, se transforma en la primera potencia colonial del mundo, domina los mares de todo el planeta. Y los otros imperios, el español, sigue en decadencia hasta 1898, cuando pierde su última colonia, que era Filipinas, Cuba y Puerto Rico. ¿A manos de quién? De Estados Unidos, el otro eje, el otro extremo del eje anglosajón. Por eso digo yo, estamos en el mundo en que vivimos, empezó en 1712 y se reafirmó el imperio anglosajón, digamos, en 1815. Y nuevamente se reafirmó en 1898, cuando Estados Unidos liquida a España como potencia colonial. Y bueno, después viene la Primera Guerra Mundial, en que nuevamente el mundo anglosajón sale vencedor, derrotan a Alemania. Y en la Segunda Guerra Mundial, nuevamente el mundo anglosajón sale vencedor, derrota a Japón y derrota a Alemania. Y después derrota a Norcorea, sufre algunas
derrotas menores como Vietnam, pero eso no impide de que siga dominando la mayor parte del planeta. Esas son mi visión del mundo actual y su origen.